La historia es maestra de vida, por ello te invito a acompañarme en este viaje de aprendizaje por los rincones de esa historia, a conocer acontecimientos y vidas asombrosas. Aprenderemos juntos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, de la pentarquía, de emperadores, reyes y papas, que con mayor o menor acierto escribieron las páginas de la historia eclesiástica. Aprenderemos también de los aciertos y errores de los más influyentes hombres y mujeres del cristianismo, de sus virtudes y fracasos, del ejemplo que nos legaron para que siguiendo sus pisadas nos acerquemos más a Cristo. Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y esto es un pequeño viaje por la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y a darle un me gusta. Gracias por tu compañía. Hola queridos, ¿cómo están? Gracias por sumarse una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Vamos a tratar el tema de la infalibilidad papal y cómo surge la infalibilidad papal no como una cuestión teológica, sino como una cuestión política. Nunca se va a entender el tema de la doctrina de la infalibilidad papal. Recordemos que esto fue proclamado en la Constitución Dogmática Pastor Eterno en el 1870 en el Concilio Vaticano I. Y por más que se haya dicho que eso pertenecía al depósito de la fe, que siempre la Iglesia había creído esto, porque claro, siempre con la Iglesia Católica Romana establece un dogma, tiene que tratar de demostrar que tiene raíces apostólicas, que es, digamos, una doctrina apostólica. Obviamente es imposible de demostrar que la infalibilidad papal tiene raíces apostólicas. No solo porque no encontramos absolutamente nada acerca de la infalibilidad de un obispo en específico, por sobre todos los demás, infalibilidad de un obispo por sobre todos los demás, no lo encontramos en las Escrituras, no lo encontramos en los padres apostólicos, no lo encontramos en los apologistas, ni latinos ni griegos, no lo encontramos en todo el resto de los padres de la Iglesia. No existe tal cosa. Recordemos que hasta el 1054, cuando se produce la ruptura y que Roma rompe con los otros 4 patriarcados de Oriente, hasta entonces gobernaba la pentarquía. Y hemos dicho que si gobernaba la pentarquía no puede gobernar una monarquía, no puede haber 2 gobiernos en un mismo estado. Sí, la única monarquía que existía era la del soberano, la del emperador, que tenía el poder supremo en el imperio y también sobre la Iglesia, pero la Iglesia en sí era gobernada por la pentarquía, el gobierno de los 5 patriarcas de las grandes sedes de la cristiandad. Esto fue hasta el 1054, por lo tanto, si hay pentarquía, no hay monarquía como se pretende decir que el Papa ya desde entonces tenía un gobierno por sobre los demás o ejercía un poder absoluto o una jurisdicción, una supremacía de jurisdicción universal, cosa que no se puede demostrar tampoco porque la simple existencia de la pentarquía, el gobierno de los 5, pues desbarata, desecha, hace caer el gobierno de uno solo, que sería el gobierno del obispo de Roma. No hay tal cosa. Ahora, nos vamos a ubicar un poquito en el Concilio de Constanza. Voy a utilizar este libro que yo se lo recomiendo mucho, Historia de los Concilios, la Iglesia a través de sus concilios ecuménicos. Este libro, la Historia de los Concilios, es de David Abadías Aurín, un catedrático católico romano que es obispo auxiliar de la Catedral de Barcelona. Un excelente libro. Secotia, la editorial. Tiene mucha data, mucha información, muy buena. Entonces vamos a situar un poquito en el Concilio de Constanza, que es de 1414 al 1418, es decir, siglo XV. Ahora, dice aquí, en la página 356, en términos generales podemos decir que si en el siglo XIII la Iglesia mostró su mejor momento político e institucional, en el que el papado encontró y vivió su momento álgido dentro de la época medieval, el siglo XIV fue el siglo de la gran crisis, anticipada por el papado de Aviñón y llevada a su momento máximo durante el cisma de Occidente. Aquí menciona 2 hechos históricos dentro de la Iglesia Católica Romana. Uno es el papado de Aviñón, o la cautividad del papado en Aviñón durante 70 años, que es del 1309 al 1378. Y el otro evento es el cisma de Occidente, que es del 1378, cuando vuelven de Aviñón a Roma,
y dura hasta 1415 cuando comienza este concilio de Constanza. Básicamente, ¿qué consistió esto del papado de Aviñón? 70 años en Aviñón. Bueno, aquí nos dice que el esplendor del papado, esta teocracia papal, llegó a su plenitud en el siglo XIII. Nosotros ya hemos hecho vídeos respecto a esto, que en el siglo XIII, con Inocencio III, comienza el siglo XIII con el gran Papa Inocencio III, un papa que fue elegido muy joven, a los 26 años, también muy joven, pero con él alcanza la plenitud del papado, su esplendor, no en el sentido de esplendor de lo material, como lo fueron los papas del Renacimiento, sino en cuanto a poder absoluto, poder sobre la Iglesia y poder también sobre los príncipes, sobre los reyes, sobre los señores feudales, es decir, el poder de las 12 espadas, el poder tanto espiritual como el poder civil, lo ejerció como nadie Inocencio III. Inocencio III, después viene Inocencio IV, después viene Gregorio IX. Bueno, todos estos papas, Gregorio IX, recordemos que fue el papa que instituyó la Inquisición pontificia, ¿no? El primer papa que instituye, oficializa la Inquisición pontificia. Bueno, allí se desarrolla, llega a su plenitud el papado porque los reyes y soberanos de la tierra se someten a la voluntad y a la autoridad del papa. Entonces el papa esgrime estas 12 espadas, la espada de lo espiritual y la espada de lo civil. Así comienza el siglo XIII, pero terminará y comenzará el siglo XIV con otro papa que también conocemos, que es Bonifacio VIII. ¿Qué pasó con Bonifacio VIII? Si bien Inocencio III manifiesta el esplendor porque los reyes y los soberanos se le sujetan, a Bonifacio VIII, a finales del siglo XIII y comienzo del siglo XIV, se le rebelan. Principalmente tiene una lucha política poderosa, muy grande, contra Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia. Llega al punto de que este rey hace encarcelar, lo pone preso a Bonifacio VIII, luego es liberado, pero ya vive muy poco y muere. Y allí comienza esta decadencia del papado, ya no ejerce ese poder absoluto sobre los soberanos de la tierra. Ahora, ¿por qué lo recordamos nosotros a Bonifacio VIII? Cuando está el clímax de esta lucha, esta lucha por poder entre el Papa y el Rey, pues se le ocurre a Bonifacio VIII sacar la famosa bula Unam Sanctam. ¿Qué dice la bula Unam Sanctam? Básicamente dice, esto es del 18 de noviembre de 1302, es decir, principio del siglo XIV, dice, ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Fíjense usted el vocabulario que utiliza, porque cuando ustedes escuchan hablar de que el Papa cuando habla ex cátedra es infalible, y uno le pregunta, y bueno, ¿cuántas veces habló el Papa ex cátedra? Y uno le saca esto no, allí no fue ex cátedra. Sin embargo, cuando uno le pregunta cuáles son los requisitos para darse cuenta, para saber cuando el Papa habla ex cátedra, dice, no, bueno, por la solemnidad con que la pronuncia, porque habla en nombre de la Iglesia, porque lo hace esto extensivo a toda la Iglesia y obligatorio a toda la Iglesia. Entonces allí el Papa, el magisterio extraordinario, está hablando ex cátedra. Pues presten ustedes atención al lenguaje solemne, a la autoridad con que habla Bonifacio VIII y cómo lo pone de obligatoriedad para toda la Iglesia, para toda criatura humana. Dice, ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos. O sea, más solemne que esto. Ya no sé qué otra palabra se podría agregar para decir, no, esto es verdaderamente hablar ex cátedra. Aunque, obviamente, la infalibilidad papal fue, dijimos, pronunciada en el Concilio Vaticano I en el 1870, aquí estamos en el 1302, pero igualmente tiene carácter retroactivo, es decir, cuando el Papa aquí habla con tanta solemnidad y dice es necesario someterse al pontífice para ser salvo, y esta es una condición para toda criatura humana, lo que está haciendo el Papa es, como ha hecho siempre la Iglesia Católica Romana, no le basta con el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, y que llene su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Es decir, no basta con confesar y creer
que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. No basta creer para ser salvo. La Iglesia Católica Romana, a través de todos sus dogmas, te ha ido imponiendo condiciones necesarias para la salvación. Una de ellas es la que impuso Bonifacio VIII. Si tú no te sometes al romano pontífice, no puedes ser salvo. No importa si crees, no importa si confiesas a Jesucristo como Señor. Si tú no estás sujeto al romano pontífice, dice Bonifacio VIII, en esta bula, y que está hablando ex cátedra, por más que no les guste a los católicos romanos y traten de negarla, esto, la solemnidad con la que lo dice y la obligatoriedad que impone, esto es el magisterio extraordinario hablando ex cátedra. Y así como si tú no crees en la Inmaculada Concepción de María, si tú no crees en la Asunción de María, si tú no crees en la perpetua virginidad de María, tienes anatema sobre tu vida, lo cual impide que seas salvo, así también Bonifacio VIII estaba poniendo un requisito más para ser salvo. Ya no bastaba con creer y confesar, sino también someterse al romano pontífice. Ahora, claro, ¿por qué esto no les conviene decir a los católicos romanos que fue ex cátedra? Y siempre buscarán cambiarte el vocabulario, porque los católicos romanos, cuando defienden estas cosas, los apologistas católicos romanos son como anguilas, nunca las vas a poder agarrar porque siempre se resbalan para cualquier lado, ¿no? Es decir, porque en el Concilio Vaticano II se dice que, por ejemplo, otras comunidades que no están sujetas al obispo de Roma, como las iglesias ortodoxas, como las asambleas evangélicas y protestantes, también en ellas hay salvación. Te dirán, bueno, pero corre peligro la salvación porque no tienen la plenitud de la fe, pero están reconociendo que el bautismo es válido y que eso le produce salvación. Es decir, que hay salvación también en las asambleas evangélicas y protestantes. Pero aquí, Bonifacio VIII dice, no. Si no está sometido al romano pontífice, no puede ser salvo. Porque dice, es de toda necesidad para salvación, para toda criatura humana, someterse al romano pontífice. Más claro que esta bula no la hay. Lo que pasa es que te van a decir, no, el vocabulario no es que ha cambiado la iglesia un dogma, sino que lo que pasa, o esta proclamación solemne de un papa, sino que en realidad se ha ampliado el significado, se le ha dado una amplitud. No, la verdad es que la bula Unam Sanctam y el Concilio Vaticano II son dos cosas absolutamente distintas. Si te está diciendo que es necesario para salvación, para toda criatura, someterse al pontífice, y luego dice que allí en otras comunidades como que no están sometidos al pontífice también allí hay salvación, entonces te está diciendo dos cosas totalmente distintas. Pasa que, claro, no saben cómo explicarlo, pero en realidad esto. Lo curioso aquí es que esta bula, una santa, la saca Bonifacio VIII en el medio de una pelea política. Por eso yo les decía que la infalibilidad papal no tiene cómo defenderla teológicamente. Por eso cuando yo escucho a los apologistas católicos romanos tratando de defender la infalibilidad papal, chicos, tienen la toalla, renuncien. No traten de defender la infalibilidad papal, porque la infalibilidad papal no es una doctrina teológica, la infalibilidad papal es una cuestión política. Y que simplemente exige la fe. Tienes que creerlo como un dogma. Lo creo así porque la iglesia lo impone. Y punto, porque si le buscas las aristas y tratas de justificarlo, no vas a encontrar justificación ni en las escrituras, ni en los padres de la iglesia, y no vas a encontrar en la historia de la iglesia justificación alguna teológica que justifique este dogma, como dogma en sí, sino como una cuestión que nace, o es el resultado de una cuestión política. Y aquí vemos, esto comienza ya desde el siglo III, cuando el Papa Esteban comienza a reclamar para sí la perícopa de Mateo 16, 18, 19, ¿no es cierto? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El primer Papa que tenemos constancia, que empieza a reclamar para sí esto, es el Papa Esteban. Y esto se lo echa en cara el gran Cipriano de Cartago, se lo echa en cara, ¿no? Y también Firmiliano, que creo que era obispo, no recuerdo si era de Siria, también otro grande, San Firmiliano, y todos los obispos también del norte de África le recriminan al Papa Esteban que él se atribuye para sí, se jacte, diciendo que él es la continuación, que esa perícopa que se aplicaba a Pedro, ahora se le aplica también a él como obispo de Roma, y sin embargo le dicen no guardas la tradición. Bueno, todo ese conflicto que hubo a causa del bautismo de los que venían del donatismo, de los que venían del bautismo de herejes, si era válido o no era válido, ¿no? Entonces esa disputa. Pues bueno, desde el Papa Esteban hasta Bonifacio VIII viene toda esta lucha
cada vez más con el Papa Dámaso, con el Papa Gelasio I, con el Papa León Magno, con el Papa después Gregorio Magno. Bueno, cada uno va acrecentando esta ambición de gobierno absoluto y de poder que recae sobre el obispo de Roma. Hasta que llegamos aquí a Bonifacio VIII, que dice ya directamente: si no estás sujeto al obispo de Roma no puedes ser salvo. Punto. Se acabó. ¿Qué pasa en este momento con Bonifacio VIII? Bonifacio VIII es puesto preso por el rey Felipe IV el Hermoso y logra, bueno, que se elija otro papa francés. Esto digamos, es por influencia de este rey francés. Se elige un papa francés y este papa francés, ¿qué hace? No tiene mejor ocurrencia, se va y traslada la sede de Roma a Aviñón, en Francia. Allí estarán 70 años el papado, siendo funcional a los reyes de Francia. Cuando dijimos que esto es de 1309 al 1378. Luego vuelve el papa a Roma, entonces muere al poquito tiempo, eligen un nuevo papa, Urbano VI. Urbano VI quiere hacer unas reformas, pero es muy violento en hacerlas, no se lleva bien con los cardenales, entonces los cardenales dicen: lo elegimos porque el pueblo nos presionó, quería que eligiésemos, después de tantos papas franceses, quería que eligiésemos a un cardenal italiano, entonces elegimos a este papa italiano, pero la verdad que lo hicimos bajo presión, no es legítimo. Así que Urbano VI fuera, deja el trono, que ya elegimos otro. Urbano VI le dijo: ñaca ñaca, yo no dejo la silla papal. Entonces, ¿qué hacen? Eligen a otro, a Clemente VII. Y hay dos papas entonces en la cristiandad. Clemente VII trata de luchar, pelear con ejército, pero no logra vencerlo a Urbano VI, así que Urbano VI se queda en Roma y Clemente VII se viene a Aviñón. Después de varios años, llegamos a tener, aquí abajo en Aviñón solamente hay dos papas, ¿no? Después viene el Papa Luna, el Papa español, el Papa Benedicto XIII. Y arriba llegamos a tener el Papa Gregorio XII. Los cardenales llegan a tomar otra decisión, dicen: no queremos estar ni con Gregorio XII, ni queremos estar con Benedicto XIII, así que elegimos otro papa. Eligieron a Juan XXIII. Entonces ya hay tres papas en la cristiandad, cada uno tenía distintas obediencias, o sea, una nación, dos, tres se sometían al que estaba en Roma, el otro se sometía al que estaba aquí en Aviñón y el otro se sometía al que estaba ahí en el medio, a Juan XXIII. Entonces esto dura un tiempo hasta que el concilio de Constanza, se convoca el concilio de Constanza, se deponen los tres papas, y eligen a un nuevo papa, a Martín V. Es muy interesante todo esto porque allí es donde triunfa el conciliarismo. El conciliarismo también es algo que refuta la infalibilidad papal. Porque si tienes tres papas, bueno, puede que dos sean antipapas, pero tiene que haber uno que sea verdadero, porque fueron elegidos en cónclaves. O sea, tenías a Gregorio XII, tenías a Juan XXIII, y tenías ahí a Benedicto XIII, el Papa Luna. Bueno, puedes decir, dos son antipapa, uno es verdadero. Sin embargo, aunque hacen que uno de estos papas convoque el concilio, sin embargo luego el concilio dice: los tres papas a su casa, vamos a elegir uno nuevo. ¿Y la infalibilidad papal entonces? Si el papa era infalible, ¿por qué el papa no definió quién era el verdadero papa, o dejaron al verdadero papa? ¿Por qué a los tres? ¿Por qué de poner los tres? Porque allí surgía una corriente que también refuta esto de la infalibilidad papal, para que se vea que esto no estaba en el depósito fidei. Siempre te dicen los católicos romanos: no, bueno, aunque se proclamó este dogma tardíamente en la Constitución dogmática Pastor Eterno en el 1870, pero esto ya estaba en el depósito de la fe, porque ellos tratan de estirar, de demostrar que esa doctrina de la infalibilidad papal, no solamente de la infalibilidad papal, sino también de lo que se proclamó allí en el Concilio Vaticano I, que es la jurisdicción, la supremacía de jurisdicción universal del obispo de Roma y de la sede apostólica de Roma. No, es que esto ya es doctrina apostólica, esto no es que se empezó a creer en mientras tanto, sino que esto ya se creía desde época de los apóstoles. Mentira, porque el conciliarismo surge con mucha fuerza en el concilio de Constanza y por más o menos 100 años y aún va a durar más, aún va a durar hasta
hasta el siglo XIX, hasta el Concilio Vaticano I, siempre habrá una corriente que mantenga viva la llama del conciliarismo. El conciliarismo decía que el concilio está por sobre el Papa y que el concilio tiene autoridad sobre el Papa, es decir, que la autoridad máxima en la Iglesia es el concilio. Los papistas dirán que no, que la autoridad máxima en la Iglesia es el Papa, el obispo de Roma, y no el concilio. Esto va a haber una pugna. O sea, nunca lo tuvieron tan claro diciendo, sí, es que el Papa es la autoridad suprema, que el Papa es infalible. Si era infalible, ¿cómo entonces se enseñaba que el concilio, y triunfa esta postura en Constanza, que el concilio está por sobre el Papa? De tal manera que de un plumazo sacan a los 3 papas y nombran uno nuevo. Pero ¿y qué pasó con uno de los anteriores, de estos 3 que había gobernando la cristiandad? Uno tiene que haber sido legítimo. A los 3 fuera y ponemos uno nuevo, porque el concilio tiene autoridad sobre el Papa. ¿Y la infalibilidad papal? Este concilio de Constanza, desde 1417, 100 años antes de la Reforma Protestante, 100 años antes de Lutero. Por eso Lutero, cuando surge el problema, él quería un concilio, él quería convocar un concilio, porque aparte en Constanza también se había el decreto frequens, se había proclamado el decreto frequens, que no podían pasar más de 10 años sin que se llamase y se convocara un concilio general, un concilio ecuménico. Se lo pasaron por donde quisieron a este decreto. Al principio sí se mantuvo esto, se trató de hacer concilios con una frecuencia bastante próxima, no podía pasar de 10 años, pero luego quedó en el olvido porque a los papas no le convenía, porque los papas tenían miedo de los conciliaristas. Por eso Lutero convoca un concilio, y sin embargo, curiosamente, los papas no quisieron convocar un concilio, porque tenían miedo de esta corriente que aún tenía cierta fuerza, en época de Lutero, del conciliarismo. Por eso es tan raro y extraño que en el Concilio de Trento no se haya dicho nada absolutamente del Papa. ¿A quién atacaba más Lutero? Al Papa, a ese asno pedorro, como lo llamaba Lutero. Lutero atacaba al Papa y a las doctrinas papistas. Cuando Lutero atacaba la doctrina, los católicos romanos dicen que Lutero atacaba las doctrinas de la Iglesia Católica. Mentira, mentira. Lo que atacaba Lutero eran las doctrinas papistas. Una de las doctrinas papistas es la bula Unam Sanctam, la que dice que si no está sujeto al obispo de Roma, no puede ser salvo. Eso es una doctrina papista, una de las tantas doctrinas que atacó Lutero. Es decir, doctrinas impuestas por la jerarquía de la Iglesia de Roma. O sea, siendo que Lutero atacó al Papa con toda la artillería pesada, sin embargo, en el Concilio de Trento, que fue en el 1546, a partir del 1546, mutis total acerca del Papa. No se dice absolutamente nada, porque todavía seguía vigente, con una cierta fuerza, rezago de aquel conciliarismo que decía que el concilio estaba por encima del Papa y que un concilio podía deponer a un Papa. Sin embargo, cuando ustedes leen en el Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano I, en esta cuarta sesión donde del Papa Pío IX, que estaba en esa época, dice, y porque el romano pontífice, esto está en el Dessinger-Hünermann, en los asteriscos 3060, 3063, aquí en el Concilio Vaticano I, en la cuarta sesión, en el capítulo 3. Dice, y porque el romano pontífice preside la Iglesia Universal por el derecho divino del primado apostólico, enseñamos también y declaramos que él es el juez supremo de los fieles. Ya no es el concilio, como sostenían los conciliaristas, sino que el Papa es el juez supremo de los fieles, y que en todas las causas que pertenecen al fuero eclesiástico puede recurrirse al juicio del mismo. En cambio, el juicio de la sede apostólica, es decir, el juicio del Papa, sobre la que no existe autoridad mayor, sobre la autoridad apostólica del Papa, no existe autoridad mayor, y con esto entierran definitivamente al conciliarismo, que decía que sí, que la autoridad del concilio era mayor que la del Papa. Sin embargo, allí se le da estocada final, supuestamente en el Concilio Vaticano I, diciendo que sobre la autoridad del Papa no hay autoridad mayor. No puede volverse a discutir por nadie el juicio del Papa, y a nadie le es lícito juzgar de su juicio. Sin embargo, en el sínodo de la sinodalidad en la actualidad y en el sínodo alemán vemos cómo hay un regreso o un despertar del conciliarismo. Comienzan a decir
Como por ejemplo en el sínodo alemán dijeron, no, aquí la iglesia eligió tal cosa, así que el papa tiene que respetar lo que en este sínodo se eligió. Eso, queridos míos, ni más ni menos, es resurgimiento de el conciliarismo, es decir, que el concilio tiene más autoridad que el papa. Entonces, Bonifacio VIII, dijimos, en el fines del siglo XIII, comienzo del siglo XIV, tiene esta gran disputa, este problema político con el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, y entonces, para asestarle un golpe al rey de Francia, saca esta bula unanzanta, diciendo, si no estás sometido al Papa, tú no puedes ser salvo. ¿No? Siempre amedrentando, siempre usando la amenaza de la excomunión, lo típico del anatema, típico de lo que usaba la Iglesia Católica Romana para someter a los reyes y a las autoridades civiles. No le hizo mucho efecto porque el Papa le hizo tururu, no me importa, lo metió preso, luego sale, pero ya muere al poco tiempo y comienza lo que dijimos, los 70 años de la Iglesia, del papado en Aviñón, y cuando vuelve, en el 1378, cuando vuelve a Roma, el papado resulta que se divide y llega a haber 3 papas en la cristiandad, 3 papas diciéndose cada uno, yo soy, es verdad. Pero no solamente esto, sino que se excomulgaban. Se excomulgaban, por ejemplo, y San Vicente Ferrer estaba con un papa, otro Catalina estaba con otro papa, y así cada santo estaba con un papa, y cada nación estaba con un papa, entre los 3. Y este papa decía que todos los sacramentos y todo lo que se realizara bajo el otro papado era falso, era inválido, y que todas las almas que no estaban sujetas a él se iban al infierno. Bueno, así se decían entre los 3. Resulta que después el concilio de Constanza, el conciliarismo triunfa y dice no, el concilio tiene autoridad para deponer papa, así que deponemos a los 3 papas y ponemos uno nuevo. Esto es un golpe a los que pretenden enseñar la infalibilidad papal, porque el conciliarismo, recordemos que no es que hubo el conciliarismo, como decir, bueno, es que también eso pasó cuando había gente que negaba el dogma de la divinidad de Cristo, los arrianos. Bueno, pero el arrianismo se separó, así como se separaron los nestorianos, y así como se separaron los eutiquianos, así como se separaron los que no estaban, pero aquí no hubo una separación. Aquí surge una corriente dentro de la Iglesia Católica Romana que dice, no, el Papa no tiene la suma potestad en la Iglesia, no tiene la última palabra, y el Papa es menor que el concilio. Un concilio formado por todos los fieles y por toda la jerarquía, el concilio que tenga representatividad de toda la Iglesia es mayor que el Papa. O sea, te estaba diciendo que ellos no creían en la infalibilidad papal. Para nada. Y no hubo una separación. Hubo un combate interno, una lucha de las dos posturas, los papistas y los conciliaristas, hasta que al final triunfan los papistas. Y se da la estocada final en el 1870, en el Concilio Vaticano I, pero luego vemos cómo renace de las cenizas en este último tiempo también la sinodalidad, el conciliarismo camuflado. Bueno, dice este libro, dice, con la reforma gregoriana de Gregorio Magno, el proyecto de fortalecer y unificar a la Iglesia de Occidente fue en primera instancia y prioridad hacia un papado jerárquicamente establecido, jurídicamente definido y con una autoridad única y superior a todas las iglesias. Esta visión y proyecto, basándose en el agustinismo político, ya recordemos que agustinismo defendía también esto de ahí en su ciudad de Dios, ¿no? Como el Estado y la Iglesia van juntos, el Estado y la Iglesia van de la mano. Recordemos que San Agustín es el que da pie, digamos, el creador de lo que sería la Inquisición, la persecución religiosa. Porque Agustín, tomando este texto de Lucas, ve por los vallados y por los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. San Agustín tomaba literalmente fuérzalos a entrar, y él decía que a los herejes y a los que se oponían a la ortodoxia había que forzarlos a entrar. Entonces, forzarlos se tenía que hacer por medio del poder civil, es decir, por medio del emperador, por medio de las autoridades civiles. El Estado tenía que intervenir para forzarlos a entrar, a los herejes, a la verdadera iglesia. Entonces, con esta teoría agustiniana, se da lugar a la persecución religiosa de cristianos sobre cristianos, usando el poder del Estado, el brazo armado del Estado. Entonces,
Dice, se inicia con vigor, y aquí dice algo, ¿no? Este proyecto de la superioridad del Papa, de un papado bien fuerte, bien establecido, dice, se inicia con vigor durante el pontificado de León IX en 1054. Oh, casualidad. ¿Qué pasó en 1054? En 1054 es cuando se produce el cisma de Oriente, cuando Roma rompe con los otros cuatro grandes patriarcados, se rompe la pentarquía. ¿Mm? Allí cobra fuerza, porque si cuando gobernaba la pentarquía, el gobierno de los cinco, por lo tanto no había una monarquía, no había el gobierno del Papa, de uno solo, eso refuta cualquier teoría, doctrina, enseñanza de que el Papa siempre tuvo jurisdicción universal y que siempre tuvo una supremacía de poder y de autoridad. Pues mentira. La historia por eso digo que todo esto tiene cuestiones políticas, pero se va tan largo, y no me gusta hacerlo tan largo, por eso tengo que tratar de resumir lo más posible, porque cuando en el 476 ustedes saben que los bárbaros, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente, allí Odoacro, este rey bárbaro, depone a Rómulo Augustulo, el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Quedan gobernando en Occidente, queda gobernando todas estas hordas de godos y visigodos, de pueblos bárbaros, que muchos de ellos eran arrianos y luego se van convirtiendo en el catolicismo romano, pero claro, ya no había un poder hegemónico, alguien que los aglutine, porque no había emperador. Entonces el Papa va ocupando este lugar y el Papa va aglutinando y se va levantando en Occidente como esa figura, que ejerce autoridad, que va aglutinando, va tomando poder, no solamente espiritual, sino poder político. Por eso luego también tomará con Carlomagno. Por eso él ahí, para tener este poder, esta espada civil y este Estado e Iglesia, un Estado fuerte que respalde y proteja al papado, va esta alianza con Carlomagno. Carlomagno, el Papa le concederá todas sus ambiciones personales de ser emperador, bueno, todos sus sueños y delirios de grandeza, y a su vez el Papa obtendrá el poder del ejército, el poder político, obtendrá esta espada que lo defienda, sujeta de alguna manera, aunque en realidad el Papa estaba sujeto a Carlomagno, y esta iglesia y este Estado irán juntos caminando de la mano. Luego también pasará lo mismo con Otón I, el Sacro Imperio Romano Germánico, le servirá al Papa, por ejemplo, para quitar a los lombardos y extender su política de estados pontificios, ¿no? Luchar contra los lombardos, quitarlos de muchas de estas ciudades y pueblos que estaban allí en Italia y quedárselos con esa tierra porque Carlomagno se lo cede, ¿no? Allí es cuando surge la Conatio Constantina, aquella falsificación donde Constantino le cedía todas estas partes de Italia, se las cedía al Papa, el sucesor de Pedro, para que se demostró que era mentira. Pero bueno, pero por su parte, claro, a los emperadores les convenía porque el emperador, como el mismo Otón I, sacaba y ponía papas a su gusto, ¿no? Decía, este tiene que subir como papa, y casualidad, en el cónclave el Espíritu Santo elegía el mismo papa que había dicho Otón I, por ejemplo, que tenía que ser papa. Pero bueno, eso es lo que el papa, cuando vienen los pueblos bárbaros, ya no hay emperador, él se erige como esa figura que aglutina, que puede extender su poder sobre todos, representar a todos y estar por sobre todos. Luego necesita obviamente de un ejército, necesita de un poder político, de una espada que lo defienda, se alía allí con Carlomagno y luego con Otón y sus descendientes. Y bueno, cuando se rompe la unidad de la Iglesia en el 1054, ya el Papa no tiene a nadie por encima de él. Ya no tiene la pentarquía, ya no tiene los otros cuatro obispos molestos ahí como moscas siempre frenando sus ambiciones. Ahora puede volar libremente todo lo que quiera. Por eso, a partir de 1054, a sus anchas, el Papa va a desarrollar toda esta teoría, toda esta doctrina del poder papal, porque ya no hay otros patriarcas que le hagan sombra, ya se los quitó de encima en la ruptura del 1054, y ya no hay emperadores sobre él, así que tiene el poder absoluto. Y esto lo vemos, como nos dice aquí, en el siglo XIII con Inocencio III.
donde llega la plenitud, ¿no? El poder del Papa y los reyes sometidos a él ejerciendo el dominio tanto espiritual como de gobierno civil. Y después dice, bueno, que cobra vigor durante el pontificado de León IX, esta ambición papal, esta estructuración de un poder, de un papado fuerte, hasta conseguir la realidad de la plenitud potestatis en el siglo XIII, y vivirá en su máximo esplendor con Inocencio III, y pues con los otros papas que dijimos, hasta la bula de, dice, llegar a su mejor exposición y definición con la bula de Bonifacio VIII, la Unam Sanctam, en el 1302, que es la que acabamos de ver. Aquí nos dice abajo, ¿qué es esto de la plenitudo potestatis? Plenitudo potestatis. Dice, es la doctrina según la cual se otorga al papado el primado monárquico y jurisdiccional sobre todas las iglesias. Veamos que esto comienza a despuntar, comienza con un verdadero vigor, toma fuerza cuando ya Roma rompe con los otros patriarcados, porque los otros patriarcados se lo hubiesen raído en la cara. Si el Papa, cuando existía la pentarquía, hubiera dicho que eres infalible, se le hubieran muerto de risa los otros patriarcados, ¿no? Nunca hubieran aceptado tal disparate. Por eso no encontramos nada de la infalibilidad papal, porque es un disparate. Para la pentarquía eso era un disparate, tal cosa. Pero cuando ya es quitada en medio, se rompe, queda Roma, y se autoproclama como la única sede apostólica verdadera, como la única que mantiene todo lo de Dios. Todo lo demás han apostado, todo lo demás son cismáticos, todos están equivocados menos ella. Entonces comienza a rogarse todo este poder, ¿no? Y dice, se otorga al papado el primado monárquico y jurisdiccional sobre todas las iglesias. Partiendo de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, ahí Mateo 16-18, que vimos que ya el Papa Esteban la reclamaba para el obispo de Roma, así como de la reflexión iniciada en el agustinismo político y de la teoría de las 12 espadas de Gerasio I. Esta doctrina llegará a su máxima expresión con el desarrollo de la teocracia pontificia en el siglo XIII, como vimos con Inocencio III. Esta creencia de la primacía papal también tendrá aspiraciones geográficas que quedarán recogidas en la Donatio Constantini, la que hablamos recién, que es del siglo VIII, una falsificación del siglo VIII. Dice, posteriormente Inocencio III, este gran papa que hemos visto, dejará sentados una serie de principios que afectaban al campo religioso político. El primero es afianzar los poderes espirituales sobre los que se mantiene la supremacía de la Iglesia romana, sobre la base del primado petrino, haciendo de la Iglesia romana fundamento de todas las demás. Segundo, al hacer que los diferentes poderes temporales asuman las premisas del dictatus papae como orden natural de la sociedad, ya que las instituciones seculares son temporales y causales, mientras que la Iglesia es eterna, y a ella le corresponde interpretar la voluntad divina. Solo al pontífice le pertenece esta autoridad suprema, mientras que los poderes seculares son solamente depositarios de una potestad administrativa. Bueno, como afirma luego la encíclica, dice. O sea, aquí dice algo muy interesante, ¿no? Allí, como dijimos, llega esta teocracia papal, llega a su plenitud, asumiendo todo lo que ya desde Esteban, el Papa Esteban I, en el siglo III, luego el Papa Gelasio con aquella doctrina de las 12 espadas, bueno, con esta doctrina agustiniana del Estado y la Iglesia, va acumulando todo esto. El Papa ya tiene el camino libre, ya no hay pentarquía, ya no hay nadie que se lo ponga, ya no hay emperadores de Oriente ni de Occidente. Obviamente sí, los del Sacro Imperio Romano, que más de una vez lo tendrán como hijo al Papa, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, con Inocencio III comienza esto que a principios del siglo XIII el Papa tiene la potestad suprema sobre todas las iglesias, porque es el primado petrino y porque le corresponde al obispo de Roma tener jurisdicción y autoridad sobre todas las iglesias. Allí comienza, y también vimos en la Cuarta Cruzada. Recordemos que precisamente con Inocencio III, en el 1202, se inicia la Cuarta Cruzada, donde toman Constantinopla los cruzados, donde saquean Constantinopla los cruzados, donde deponen al emperador y ponen a un emperador que Balduino I, que está sujeto al Papa de Roma, y también quitan al patriarca, digamos, ortodoxo, y ponen allí a un
patriarca, por decir, católico romano que está sometido al obispo de Roma. Por lo tanto, es el único periodo en donde un papa puede atribuirse el haber tenido cierta jurisdicción universal. Pero esto dijimos que duraba más o menos 40, 60 años y luego cae, no dura, fue un fracaso. Pero con Inocencio III se logra este dominio sobre la Iglesia, esta pretensión de jurisdicción universal, esta exaltación del obispo de Roma por sobre todos los demás, cobra muchísima fuerza, muchísimo vigor, y también el poder civil, la espada civil. ¿Por qué? Porque el Papa Inocencio III aboga que todos los demás poderes son temporales, todas las demás instituciones son temporales, pero la Iglesia es una institución eterna. Por lo tanto, él como cabeza de la Iglesia, por tanto el Papa como cabeza de la Iglesia, el poder del Papa es un poder eterno, no es un poder temporal. Por lo tanto, el poder del Papa está sobre el poder de los príncipes, porque el poder de los príncipes es temporal, terrenal, pero el poder del Papa es espiritual. Así que se arroga para sí tener una autoridad mayor que todos los demás obispos, que todos los demás patriarcas, pero también una autoridad mayor que todos los señores feudales, que todos los príncipes, que todos los nobles, que todos los reyes de la tierra. Vemos entonces cómo toda esta construcción del poder papal no es ni más ni menos que basarse sobre cuestiones políticas. Tanto Inocencio III, Bonifacio VIII, como luego el Papa allí en el Vaticano I, Pío IX, todas estas cuestiones son políticas. No se puede defender la infalibilidad papal desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista teológico, mucho menos de un punto de vista histórico, porque como les dije, no hay vestigio, no existe tal cosa. Esto cobra fuerza a partir del 1054, como dice este libro, cuando ya Roma se separa de los otros 4 patriarcados y entonces ve el camino libre para elegirse el Papa, ya no teniendo, hasta entonces siempre tenía aquel adversario que era en igual de condiciones, que era el patriarca de Constantinopla, que el Cano 28 de Calcedonia le había dado igual atribución por ser también una sede del emperador y del Senado. Por lo tanto tenía el mismo rango de dignidad, la misma autoridad que tenía el obispo de Roma, simplemente que el obispo de Roma, por ser primero Roma, capital del imperio, entonces tenía una primacía de honor, pero no una primacía de jurisdicción, ni tampoco una supremacía de autoridad sobre los demás, sino que era primero entre iguales. Pero esto es todo un desarrollo político. Aquí, si separas la política del papado, nunca vas a entender el papado. El papado se construye sobre el poder, sobre esta lucha, tomando esta doctrina agustiniana del poder de la Iglesia y el Estado en esta ciudad de Dios, y todo este desarrollo que los papas a través de los siglos van erigiéndose cuando ya no hay emperador en Occidente, y luego con la ayuda de Carlomagno, con la ayuda de Otón I, como el Papa siempre hace este juego político para llegar a tener el poder absoluto. Por un lado, teniendo un emperador fuerte que lo defienda y que haga ejecutar sus órdenes, pero arrogándose a sí mismo el poder para coronar a un emperador, es decir, el poder del Papa siempre está por encima de los demás, que luego Bonifacio VIII, cuando también tiene un conflicto de poderes con el Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, sacará la bula Unam Sancta, en donde quien no esté sujeto al obispo de Roma no puede ser salvo, o casualidad lo saca en medio de una crisis grave política. Y lo mismo pasa cuando en el Concilio Vaticano I sacarán este dogma, la Constitución Dogmática Pastor Eterno, cuando también hay una grave crisis política. Entonces, cualquier punto de vista que tomemos acerca de la historia desbaratará toda pretensión de los apologistas católicos romanos de querer decirnos que el dogma de la infalibilidad papal se puede defender por medio de la escritura, por medio de la historia. Al contrario, todo nos demuestra que esto es una construcción política, fundada en la ambición de los papas. No es necesario leerlo de un libro protestante, lo estoy tomando todo esto de Historia de los Concilios de la Iglesia, y es de David Abdias Aurín.
sacerdote de la diócesis de Terrassa, bueno, es bachiller de teología por la Facultad de Teología de Cataluña, licenciado en Teología Bíblica, licenciado en Historia y Bienes Culturales de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, doctor en Historia y Bienes Culturales de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, tiene más títulos que el Barça, decano de la Facultad de Historia, Arqueología y Artes Cristianos Antonio Gaudí, profesor de Historia de la Iglesia Medieval de Metodología y Fuentes Históricas y Historia del Renacimiento, rector de la parroquia, y finalmente obispo auxiliar de la diócesis de Barcelona. Es decir, no es un bebé de pecho. Por eso digo que este libro también tiene muy buena data, se lo recomiendo. Y no es un libro caro, es un libro bastante asequible. Bueno, perdón que los haya llevado corriendo como chico al baño, pero no me gusta hacer el video tan largo. Espero que de todo lo que he dicho, algo haya quedado, porque mi principal objetivo ha sido demostrar que la infalibilidad papal está basada sobre premisas políticas. Es una construcción política. Siempre, desde el inicio, siempre ha sido una construcción política basada en esa ambición de supremacía y de ejercer el poder de las dos espadas que ha tenido el obispo de Roma. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje de la historia de la Iglesia, si Dios lo quiere y el Papa infalible así nos lo permite.